Le damos la bienvenida a Marian Rojas Estapé, nuestra psiquiatra, quien hoy viene con un nuevo video que será de mucha importancia para todos ustedes. Espero les guste. Me pasa un pensamiento que dice, te vas a equivocar, te vas a equivocar, te vas a equivocar. ¿Eso qué es? ¿Por qué pasa eso? Ya es verdad, es que bueno, son varias facetas y vamos a empezar con la primera, que son los pensamientos rumiativos. Es decir, esto lo acuñó una psicóloga americana en el 1991 que se llama Nolen Hoxima, que es profesora en la Universidad de Yale. Y ella explica que los pensamientos rumiativos son patrones mentales obsesivos que en una persona oscilan entre diferentes aspectos de una cuestión. Y entonces pasas de un pensamiento a otro sin encontrar solución. Y si lo digo mal, y si lo dije mal, y vi esta persona, y te enganchas con alguien y con una circunstancia, y nos vemos envueltos, si somos conscientes, de repente en un patrón donde hay un run mental inmenso de bucle, de pensamiento, la infidelidad de mi marido que tuvo hace 20 años y que me vuelve de vez en cuando, y entonces le miro, y entonces este hijo mío, y es mi jefe, y mi cuñado, y el testamento de mis padres. O sea, son pensamientos tóxicos, rumiativos, que entran en bucle y que no te dejan en paz. Entonces, es algo que, bueno, está asociado a la depresión, y esto es súper importante que la gente lo sepa. Es decir, toda persona que empieza con un cuadro depresivo, los primeros instantes entra esa rumiación. No significa que si tienes rumiación vais a tener depresión. Significa que está muy asociado a la depresión. Ayer hablaba yo con un paciente que vive fuera y que me decía, Marian, lo que más me está angustiando es que mi cabeza no me para de decir, no eres suficientemente bueno para este trabajo y te van a echar. Entonces me decía, es que no sé qué me está pasando. Porque esto, si tienes una depresión, es importante? Porque te metes en un círculo vicioso, porque estás en bucle, porque el círculo vicioso te impide encontrar soluciones, y parte de la autoestima y de la felicidad de la vida es encontrar soluciones a lo que nos sucede, porque pierdes sensación de control sobre tu ser, porque es que hay algo que ha entrado en ti y puede más que tú mismo. Si te subes a un avión y si el avión explota, y si el avión hay un terrorista, y si ahí se falla el motor, y si tenemos un accidente y de repente te ves subido al avión. Y bueno, me habrán oído los oyentes, porque lo he repetido hasta la saciedad, que el 90% de lo que nos preocupa, y por supuesto estos pensamientos rumiativos, nunca jamás sucede. Pero solo esa forma de pensar gasta una cantidad de glucosa, porque nuestros pensamientos están construidos en base a imágenes, sensaciones, voces que actúan como estímulos para nuestros estados internos, y entonces de repente nos damos cuenta que nos estamos agotando mentalmente. Es decir, este pensamiento se convierte en un dictador. Hace un golpe de estado en tu cabeza y ya puedes estar en un concierto, en un partido de fútbol, cenando con unos amigos o en una boda, que todo lo asocias, esto es muy, muy divertido, bueno, que es que de repente todo lo asocias con tu problema. Es decir, con ese pensamiento rumiativo es como si fuera un gran imán donde todo lo que va sucediendo se te va pegando. Y haces una asociación. Puede ser un tema político, puede ser un tema social, puede ser una herida. Son muy clásicas las suegras, ¿no? La mía es muy buena, pero todo el mundo tiene ese concepto de la suegra, que de repente entras en bucle con ella, oye, y que todo lo asocias con tu suegra, y que a todo lo que malo de tu marido tiene que ver, o de tu pareja, tiene que ver con la suegra, ¿no? Bueno, estos pensamientos pueden destrozarnos la vida si no sabemos gestionarlos, Cristina. ¿Y esto dónde se desata? Bueno, pues mira, hay diferentes razones. Una puede ser que seas obsesivo. Es decir, una puede ser que tu personalidad tenga rasgos o sea una personalidad obsesiva, y entonces los obsesivos tienen unos patrones neurobiológicos, psicológicos, conductuales típicos. Lo más grave es un TOC, es decir, trastorno obsesivo compulsivo. Toda persona con un trastorno obsesivo compulsivo tiene pensamientos rumiativos, pero a lo grande, exacerbados, hasta rasgos pequeños en una escala del 0 al 10, en la que hay gente que tiene fobias de impulsión. Las fobias de impulsión son pensamientos intrusivos que te entran en situaciones que jamás harías, pero que se te meten en la cabeza. Te doy ejemplo, que es mucho más sencillo. Estás en la vía del tren y hay un pensamiento, esperando al tren, y un pensamiento que te dice, ¿y si te tiras? Tú jamás te tirarías, y entonces tendrá una angustia horrible. O de repente estás estás asomándote a una ventana y dices, ¿y si te tiras? O tienes a un bebé en brazos y dices, ¿y si lo tiras? Suelen ser movimientos o cosas que jamás harías y no las vas a hacer, y que la gente que lo tenga la tranquilidad de que esto nunca se hace, porque esto es propio del obsesivo, y el obsesivo nunca hace nada impulsivo, pero es un pensamiento que se mete dentro de ti, te invade y produce una angustia brutal. Si a alguien le pasa, que lo consulte, porque esto se trata, y tiene una medicación y tal, y esto se trata. O sea, hay que medicarse, ¿no hay otra forma de eliminar esto? En las fobias de impulsión, como si son muy intensas,
yo recomiendo medicación porque es muy, muy efectivo. Muy efectivo. Ves un cuchillo y piensas que te puedes hacer daño, pero sobre todo que ese pensamiento de repente te invade y te bloqueas y sientes una sensación brutal. Pues este es lo que podemos recomendar, ¿no? Que en caso de que el pensamiento sea muy negativo, acuda incluso a la persona al médico. Sí, es verdad que hay cosas que sí que se pueden solucionar. Es decir, lo primero que tienes que ver es que cuando esos pensamientos no son tan severos, lo primero es que te tienes que enfrentar a ello, esa conversación pendiente que se te hace bola. No olvidemos que muchas veces parte del problema consiste en que le damos mucha más importancia al problema, es decir, a lo que yo siento por el problema que al problema en sí. Nos perturba mucho más la opinión que tenemos sobre esa situación que la situación per se. Es la importancia que yo le he dado. Las mujeres tendemos a darle muchas más vueltas que los hombres, pero también tendemos a buscar antes la solución. Y luego, Cristina, voy a dar un tip que puede ayudar. Pues lo último y nos vamos a las noticias. Que seamos capaces de generar un cuento, una narrativa sana con respecto a eso que nos pasa. Es decir, mirarlo desde fuera como un cuento, escribirlo, contarlo a una amiga, pero no para exacerbar el sentimiento o la sensación, sino para meterlo dentro de una narrativa que nos dé paz. Y eso ayuda a que nos perdonemos o perdonemos a las personas que nos están haciendo daño. ¿Cómo puedo educar mis pensamientos? Para empezar, siendo consciente. De ellos. Es decir, yo puedo educar esa voz interior para que esté a mi favor. Yo que trabajo con muchos chicos, con muchos en la consulta, con muchos adolescentes, que es una época muy complicada de gran vulnerabilidad emocional, hay que observar ese pensamiento. Yo siempre les digo, escuche ese pensamiento y mira a ver si tira de ti para arriba o para abajo. Has engordado. La verdad es que te queda fatal eso últimamente. Y esto también nos pasa a nosotros, que vamos por la calle comentando la jugada. Entonces, cada vez que nosotros comentamos, eso tiene un impacto directo en nuestro cuerpo. Cada pensamiento tiene un impacto. Por eso hay veces que nos pasan cosas y de repente nos ponemos rojos, de repente no sabemos por qué hemos reaccionado de una cierta manera, porque esa emoción ha surgido un pensamiento en mi cabeza que siempre tiene un impacto. Esto, que tiene una base neurocientífica y una base fisiológica muy potente, no lo quiero explicar hoy porque tampoco lo quiero hacer tan pesado, pero por ejemplo en el libro sí que lo explico para que se entienda que la mente y el cuerpo están unidos. Según la Universidad de Harvard, del 60 al 80% de las consultas médicas en atención primaria son debidas a emociones tóxicas. Son debidas a desesperanza, rencor, tristeza, cosas mal gestionadas en uno mismo. Entonces, si nosotros decimos que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa, ¿de qué depende esa interpretación de la realidad? Y vuelvo a lo mismo, esto sirve tanto para mí, como para una persona a la que yo estoy asesorando o ayudando, o para mis hijos como para mis alumnos. Llega una información del exterior y yo interpreto. Pongámonos, una cosa muy simple, que se pone a llover. Y que uno dice, uy, qué bien que llueva porque hoy he plantado un huerto en mi jardín, me viene muy bien esta lluvia. Y que otro día, qué horror porque yo tenía pensado ir al campo esta tarde. Es decir, cada uno la misma realidad la interpreta de diferentes maneras según tres factores. Antes de esto hablábamos de que la interpretación activa el modo de crecimiento de protección. Es decir, yo siempre digo que en la vida tenemos dos maneras de estar en la vida. Una es en modo supervivencia, es decir, lo estoy pasando fatal, el mundo se me está derrumbando y el tema es...
un hijo enfermo, tengo un problema económico severo, mi marido está en el paro, cualquier cosa. Hay momentos en la vida en que estamos en modo supervivencia y otros momentos en los que estamos en modo crecimiento. Y las cosas parece que van relativamente bien, incluso uno lo mira con cierta inquietud, no pasa nada, qué curioso, que es lo que yo llamo el momento de crecimiento, porque ahí hay que crecer y ahí hay que sacar la mejor versión que llevamos. Y en los momentos de supervivencia estamos intoxicados por cortisol, pero hay que ser conscientes de que estamos en modo supervivencia. Lo que no puede ser es que llevemos en modo supervivencia 2 años, ahí tenemos un problema, porque entonces es que las circunstancias del entorno son las que se han adueñado de mi vida y yo no tengo control sobre ellas. Depende de si estoy en crecimiento o si estoy en protección, se activan mecanismos fisiológicos a nivel molecular, en el cuerpo, las enfermedades, a nivel de la membrana, la epigenética, los telómeros, que ya los conocemos bien, a nivel del cerebro, todo el tema de creatividad, solución de problemas, activo o desactivo. Estoy en modo que no soy capaz de ver nada, estoy en modo que empiezo a que mi cerebro funcione mejor. ¿De qué depende esa interpretación? Lo primero es lo que yo llamo el sistema de creencias. Estas son ideas que yo he tenido durante mi vida, por mi educación, por las cosas que me han pasado, y es como yo creo que debería ser el mundo o como deberían ser las cosas. Voy a contar un ejemplo que me pasó a principio de año. Me viene una señora a consulta, señora que es catedrático de universidad, que es de origen muy humilde. Ella, su padre era agricultor, su madre no trabajaba, y ella empezó a ir a la escuela, empezó a trabajar con su padre y con el dinero que sacaba se inscribió en una universidad, trabajaba por las noches, durante el día, fue creciendo, terminó la carrera, se metió en un departamento, sacó el título de profesora titular y ha conseguido la cátedra. Y esto es esta pletórica, porque su ilusión, la ilusión de su vida era ser algo en la universidad y es catedrático de universidad. Marian Rojas, un abrazo muy fuerte, amiga. Buen Gracias, día. Cristina. Un beso muy grande. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte y comenta con tus amigos.